Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. El día de hoy estaremos continuando con el tema de ecuaciones diferenciales lineales. En este caso vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales reducibles a lineales del tipo Riccati. Antes de ello, permítanme platicarles un poco de Jacob Francesco Riccati. Él nació en Venecia en el año de 1676 y fue un matemático y filósofo que estudió detalladamente la hidrodinámica sobre la base de la mecánica newtoniana. En su momento se le ofreció la presidencia de la Academia de Ciencias en San Petersburgo, Rusia, pero rechazó esta oferta. Se le recuerda por el estudio de ecuaciones que llevan su nombre, ecuaciones diferenciales del tipo Riccati o ecuaciones de Riccati, y la extensión de esta ecuación sobre la forma de ecuaciones diferenciales de primer orden. En general, esta ecuación no se puede resolver elementalmente, lo que fue demostrado en el siglo XIX. Ahora, la ecuación diferencial del tipo Riccati es la que se presenta en la forma número 1. Si observamos esta ecuación diferencial y la comparamos con las otras que hemos trabajado, ahora tenemos un término adicional que es q de x y cuadrada. Anteriormente en las ecuaciones diferenciales que aplicábamos lo que era el concepto del factor integrante, lo que nosotros tenemos es la diferencial de y respecto de x. Tenemos una función p de x que multiplica a y teníamos una q de x, en este caso se llamará r de x. Un término adicional que estamos trabajando en este caso es este que se presenta aquí. Aunque nosotros tengamos la forma de una ecuación diferencial del tipo reducible a lineal y la podemos representar en la forma de Bernoulli, este tipo de ecuación es muy distinta, ¿sí? En este caso, p de x, q de x y r de x son funciones que solo dependen de la función x y se le conoce como la ecuación diferencial de Riccati a toda esta expresión. Estas ecuaciones no se pueden resolver por métodos que hasta el momento se han estudiado. Sin embargo, se conoce como es una solución particular. Y esta solución se puede hallar de la ecuación diferencial al suponer que ahora y va a ser una función que vamos a determinar como phi, que depende de x, y va a ser una solución del tipo particular. Entonces, se puede hallar la solución de la ecuación diferencial haciendo un cambio de variable. En este caso vamos a determinar que y va a ser equivalente a la función phi de x más una z, donde z va a ser una función incógnita que estaremos buscando. Ahora, si nosotros tenemos nuestra función o nuestra variable y, que va a ser igual a phi de x más z, la derivada de y respecto de x va a ser la derivada de phi de x respecto a x más la derivada de z respecto de x. Si nosotros reemplazamos la ecuación anterior, la ecuación en la forma de Riccati, sobre estos elementos que tenemos, es decir, la diferencial de y respecto de x, que es igual con esto, lo sustituimos sobre la ecuación de Riccati, vamos a tener que la derivada de phi de x más la derivada de z respecto de x va a ser igual a p de x, que multiplica a y, pero recordando que y es phi de x más z, más q de x, que multiplica a y cuadrada, sustituimos y, más r de x, y obtenemos la representación como se puede mostrar en la ecuación número 2. Si agrupamos los términos de la ecuación número 2, es decir, los factorizamos, vamos a poder obtener esta nueva representación. Ahora, cabe resaltar que nosotros estamos diciendo que y igual a phi de x será una solución particular de la ecuación de Riccati. Entonces esta solución particular va a tener
una representación de este estilo. Por lo tanto, de las ecuaciones número 3 y número 4, si nosotros hacemos una equivalencia, tendríamos lo siguiente. Por lo tanto, esta nueva ecuación, si prestamos un poco de atención, ahora es una ecuación diferencial del tipo Bernoulli. Y la solución, como lo hemos trabajado en un tema anterior, ya ha sido demostrada. Una vez que tenemos esto, vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Este ejemplo consta de resolver la siguiente ecuación diferencial. Nosotros tenemos la diferencial de y respecto de x igual a 1 sobre x que multiplica a y más 1 entre x cuadrada, y cuadrada, aquí permítanme poner ese y cuadrada que faltaba, menos 1. Esta es la ecuación diferencial que vamos a estar buscando su solución. Pero ahora vamos a tener una solución, ¿sí? La solución que pretendemos encontrar es que y, que va a ser una función de x, en este caso será x. Y la solución consta de lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que y sobre la ecuación diferencial debe ser nuestra función phi de x más z. Aquí permítanme también hacer una precisión. Esto va a ser phi de x. ¿Qué quiere decir? Que si phi de x para nosotros es x, entonces y va a ser z sobre la solución de la ecuación diferencial, va a ser x más z. Ahora aquí hay que recordar que la solución de la ecuación diferencial que estamos proponiendo aquí ya es dada, ¿sí? Entonces, z es una función que necesitamos determinar. Por lo tanto, la derivada de y respecto de x, que precisamente debe ser la derivada de y, que en este caso es y igual con x más z, respecto a x, la derivada de x respecto a x es la unidad, más la derivada de z respecto de x. Y reemplazando sobre la ecuación diferencial que tenemos, esta de aquí, entonces lo que vamos a obtener es que 1 más la diferencial de z respecto de x debe ser equivalente a esto de acá. Pero hay que tener en cuenta que para nosotros y es igual a x más z, es decir, vamos a tener 1 sobre x que multiplica a y, que en este caso es x más z, más 1 sobre x cuadrada, que multiplica a y cuadrada, que para nosotros es x más z, menos la unidad. Observamos aquí lo siguiente, que al abrir paréntesis de esto, vamos a tener 1 más la diferencial, bueno, la derivada de z respecto de x, va a ser igual con 1 sobre x que multiplica a x, es decir, 1, más
1 sobre x que multiplica z, tendríamos z sobre x más 1 sobre x cuadrado que multiplica a x, entonces tendríamos 1 sobre x de hecho hay que recordar que este término está al cuadrado, por lo tanto la reducción debe ser un tanto cuanto distinto. Tenemos que abrir paréntesis de esto, vamos a tener 1 sobre x del cuadrado del primer término más 2 veces el producto del primer término que es x por el segundo término que es z más el segundo término al cuadrado. Menos 1. Tenemos ese elemento. Si seguimos reduciendo, vamos a notar. Lo primero es que este 1, si lo despejo hacia el otro lado de la ecuación, se va a reducir con este de acá. ¿Sí? Este es el primer elemento que observamos que se va a reducir. Luego, al introducir o abrir paréntesis de esto con estos términos, x cuadrada entre x va a ser la unidad. ¿Sí? Y 1 positivo con este 1 se va a eliminar. Posteriormente tenemos que vamos a obtener la reducción en la forma de la diferencial de z o la derivada de z en este caso respecto de x igual con z sobre x y aquí tenemos 1 sobre x cuadrada que multiplica a 2x por z, que esto prácticamente va a ser 2 veces x por z entre x cuadrado, que si reducimos va a ser 2 veces z sobre x. Más este término vamos a tener 3 veces z sobre x más z cuadrada sobre x cuadrada. Tenemos una primera representación, pero ahora, una vez que tenemos esto, voy a despejar este término hacia el lado izquierdo de la ecuación. Por lo tanto, lo que vamos a obtener aquí, bueno, aquí hay que recordar que es y cuadrada, y que aquí tengo una psi de x. Entonces, despejando ese término, vamos a obtener que la derivada de z respecto de x va menos 3 sobre x por z, que este término estaba sumando del otro lado, va a ser igual a 1 sobre x cuadrada por z cuadrada. Ahora, lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial del tipo Bernoulli, donde en este caso p de x es equivalente con menos 3 sobre x. Q de x sobre la ecuación del tipo Bernoulli, ¿sí? Porque esta es una ecuación tipo Riccati, pero ahora la llevamos a una ecuación del tipo Bernoulli mediante el procedimiento que se hizo hace un momento. Entonces, en este caso, Q de x va a ser 1 sobre x cuadrado. N va a ser igual con 2. Recuerden que si n es igual con 1 o n igual con 0, la solución es directamente por el factor integrante. Entonces aquí en este caso n es igual con 2. Por lo tanto, 1 menos n
debe ser igual con menos 1. Recordando cómo es el proceso de la solución de una ecuación del tipo Bernoulli. Pues lo primero que tengo que hacer es multiplicar a toda la ecuación por, en este caso, z a la menos n. Es decir, vamos a tener z a la menos 2 por la derivada de z respecto de x y esto va a ser igual, de hecho menos 3 sobre x que multiplica a z a la menos 2, entonces vamos a tener z a la menos 1 igual con 1 entre x cuadrada por z cuadrada que multiplica a z a la menos 2, es decir, z elevado al exponente 0, que va a ser la unidad. Una vez que tenemos esto, tenemos que multiplicar a toda la expresión por 1 menos n, que en este caso es menos 1. Por lo tanto, aquí tendríamos menos 1 que multiplica a z cuadrada por la derivada de z respecto de x, menos, con este menos se va a hacer más, 3x por z a la menos 1 igual con menos 1 entre x cuadrada. Ya sabemos quién es para nosotros z. Más bien, en esta parte, en este caso z menos 1, la vamos a definir como nuestra nueva variable w. Es decir, la derivada de w respecto de x, hay que tomar en cuenta que como z depende de x, ¿sí? Nuestra variable dependiente es z y la independiente es x. ¿Qué quiere decir? Que z va a depender de x. Entonces, si z depende de x, entonces w, que es una función que depende de z, también va a depender de x. Por lo tanto, la derivada de w respecto de x, para nuestro caso de estudio, debe ser menos z a la menos 2 y por la regla de la cadena, por la derivada de z respecto de x. Esto ya lo tendrán ustedes muy identificado por todos los, más bien por el ejercicio que ustedes resolvieron de ecuaciones diferenciales reducibles a lineales mediante el método de Bernoulli. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso. ¿Qué quiere decir? Que esto de aquí es precisamente la derivada de w respecto de x. Y este elemento de aquí es w. Por lo tanto, al tener esa consideración, nosotros vamos a tener que esta ecuación diferencial va a ser equivalente a tener la derivada de w, que generalmente no se le llama w, se le conoce como omega por el alfabeto griego. ¿Sí? Entonces ya lo voy a manejar así. Entonces la derivada de omega respecto de x, que es esta parte de aquí, más 3 sobre x, que multiplica z a la menos 1, pero z a la menos 1 es omega, va a ser equivalente a tener menos 1 entre x cuadrada. Y ahora, esto que tenemos aquí es una ecuación diferencial lineal en términos de omega, ¿sí? Y tenemos que darle solución. Para esto vamos a aplicar el factor integrante, donde p de x para nosotros ahora va a ser esta nueva función, ¿sí? Es decir, aplicando el factor integrante
nosotros tenemos que W va a ser igual a la exponencial de menos la integral de 3 sobre X diferencial de X. ¿Qué multiplica a la integral de la exponencial elevado a la integral de nuestra función 3 sobre X diferencial de X? ¿Qué multiplica a lo que sería nuestra Q de X? Pero eso sería menos 1 sobre X cuadrada diferencial de X, más nuestra constante de integración C o K, como la quieran determinar. Lo primero que podemos observar es que la solución de esta integral, es decir, la integral de 3 sobre X diferencial de X, esta integral ya está completa y el 3 puede salir de la integración por ser una constante. Y vamos a tener 3 veces la integral de 1 sobre X diferencial de X, que esto es el logaritmo natural de X. ¿Sí? Por lo tanto, al sustituir esta integral dentro de la solución que estamos buscando, vamos a obtener que omega va a ser equivalente a tener e a la menos 3 logaritmo natural de X, que multiplica a la integral de la exponencial de 3 logaritmo natural de X entre X cuadrada negativo diferencial de X más la constante de integración. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar las características o las propiedades que tienen las funciones logarítmicas. Es decir, este elemento que es menos 3 que está multiplicando al logaritmo natural, por las propiedades lo podemos pasar como el exponente del argumento. ¿Sí? Lo mismo va a suceder acá. Con este 3 va a pasar como el exponente del argumento del logaritmo natural. En otras palabras, lo que vamos a obtener es que omega, aquí solamente hay que recordar que tenemos una y cuadrada, y esto es psi. Entonces, omega va a ser igual a e elevado al logaritmo natural de x a la menos 3, que multiplica a menos la integral de la exponencial del logaritmo natural de x cúbica entre x cuadrada por la diferencial de x más bien, no es por, más nuestra constante de integración c. Recordando las propiedades de los logaritmos y los exponenciales. Estos son operadores inversos. Por lo tanto, el logaritmo con el exponencial se van a cancelar. ¿Sí? Obteniendo lo siguiente. Que la omega que estamos obteniendo va a ser equivalente a tener x a la menos 3 que multiplica a menos la integral de x cúbica
entre x cuadrada, diferencial de x, más nuestra constante de integración. Reducimos los términos. Este menos va a pasar hacia acá y vamos a tener menos 1 sobre x cúbica por la integral de x, ya que x cúbica sobre x cuadrada va a ser x. Y como estoy factorizando este signo de aquí, entonces va a ser menos la constante de integración, pero esa constante puede absorber los signos. Entonces más c. La puedo dejar más c o menos c, ya que esa constante puede absorber el signo negativo. ¿Sí? Ahora hay que darle solución a esta integral. Observamos que ya es una integral que está completa. Por lo tanto, omega va a ser menos 1 sobre x cúbica, que multiplica a la integral de x, diferencial de x, vamos a tener x cuadrada sobre 2. Más, o de hecho, vamos a tener más o menos, no importa el signo, porque como les había comentado, lo va a absorber aquí. Lo voy a dejar como más. Entonces vamos a tener más 1, más bien 1 sobre x cúbica, por la constante de integración. Reduciendo términos, vamos a tener menos 1 entre 2x más c sobre x cúbica. Ahora, hay que recordar lo siguiente, que para nosotros nuestra omega es z a la menos 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esto, que es equivalente a todo esto de aquí, es igual a 1 sobre z. Y el inverso de esto será la solución. Por lo tanto, z va a ser 2x cúbica. Bueno, antes de eso, permítanme comentarles que lo que tendríamos que hacer es sacar el máximo común divisor. Entonces tenemos 1 sobre z es igual a menos 1 sobre 2x más c sobre x cúbica. El máximo común divisor de esto es 2 veces x cúbica. Entonces, vamos a tener en el numerador el primer elemento, menos x cuadrada, más 2 veces c. Ahora sí, esto nos va a implicar que la solución z, que va a ser el inverso de esto, va a ser igual con 2 veces x cúbica, y reordenando estos términos que están en el numerador, que ahora pasan como denominador, primero pongo los positivos, que va a ser 2 veces c, menos x cuadrada. Pero ahora hay que recordar algo que se vio al inicio. Nosotros propusimos que y, como la solución esperada sobre la ecuación diferencial, era psi de x, que psi de x es igual con x, más z. ¿Sí? Ya sabemos quién es z. Por lo tanto, y es equivalente a tener 2 veces x cúbica entre 2 veces c menos x
que eso es equivalente a tener la z más x. La solución la podemos dejar así. Sin embargo, pues por cuestiones estéticas, puedo sacar el máximo común divisor. El máximo común divisor de esto es 2 veces c menos x. Para el primer término no hay problema. Es lo mismo que tener 2x cúbica. Y en este elemento lo que vamos a tener va a ser más 2c menos x, que multiplica x. Y listo. Con esto obtenemos la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Pasamos a un nuevo ejemplo. Este ejemplo, nuevamente aquí cabe resaltar que esta es psi. Entonces, la ecuación diferencial a resolver va a ser la derivada de y respecto de x igual con x más 1 sobre x menos x cuadrada multiplicado con y más y cuadrada, donde la solución va a ser en la forma y igual con phi de x, de hecho es psi de x, que la vamos a determinar como x cuadrada. Ahora, la solución. La solución que vamos a buscar va a ser y, de esta forma, igual con psi de x, que para nosotros es x cuadrada, más la variable que vamos a estar buscando, z. ¿Sí? Que esta va a ser la ecuación diferencial de la solución dada. ¿Sí? Y la z es una función por determinar. Entonces, para nosotros, la derivada de z respecto de x, derivada de y, perdón, porque ya sabemos cómo es la forma de y, pues debe ser la derivada de esto. ¿Sí? La derivada de x cuadrada respecto de x es 2x. Más la derivada de z respecto de x, vamos a tener la derivada de esta forma. Ahora esto que tenemos aquí, ya lo puedo reemplazar dentro de la ecuación diferencial. Es decir, tendríamos 2 veces x más la derivada de z respecto de x igual con x más 1 sobre x menos x cuadrada, que multiplica a y. Pero y en este caso es x cuadrada más z. Más y cuadrada, es decir, x cuadrada más z elevado al cuadrado. Una vez que tenemos esto, debemos simplificar lo más que se pueda esta ecuación diferencial. Para ello, primero se van a abrir paréntesis. Es decir, vamos a tener 2x. Lo voy a poner en otro color para que se vea un poco la diferencia. Y vamos a tener entonces 2x más la derivada de z respecto de x
que va a ser igual a x más, abrimos paréntesis, primero vamos a tener este término que multiplica a este término. Y vamos a tener 1 sobre x por x cuadrada, vamos a tener x más este término que multiplica este término, es decir, más 1 sobre x por z. Más este término que multiplica a este, que tenemos menos x cuadrada por x cuadrada, vamos a tener entonces menos x elevada a la cuarta potencia, menos más este término con este. Y vamos a tener menos x cuadrada por z. Más, abrimos los paréntesis de este término, que es un binomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a tener el cuadrado del primer elemento, que va a ser x cuadrada al cuadrado. Vamos a tener x cuarta, más el doble producto del primer término, que es x cuadrada, por el segundo, que va a ser z, más el segundo término al cuadrado. Y observamos lo siguiente. Este término, vamos a tener x más x, 2x. Si lo despejamos hacia el otro lado, se va a cancelar con este término. Entonces estos dos términos se cancelaron. Tenemos menos x cuarta. Este término se va a cancelar con esta x cuarta. Y posteriormente tenemos aquí x cuadrada z, negativo, más 2x cuadrada z, es decir, este término se va a cancelar con uno de los términos que tiene aquí. ¿Sí? Por lo tanto, ya podemos reescribir nuestra ecuación diferencial. Es decir, vamos a tener entonces la derivada de z respecto de x igual con los términos que tenemos aquí que nos sobran. Uno de ellos es z sobre x más otro término de los que tenemos ahí es x cuadrada por z y otro de los términos que tenemos era z cuadrada. Observamos que aquí podemos factorizar a z en este término de acá. Por lo tanto, lo que vamos a tener es 1 sobre x más x cuadrada que multiplica a z más x cuadrada. Ahora, lo que tenemos es una ecuación diferencial que la puedo llevar a la forma de Bernoulli simplemente despejando este término hacia el lado izquierdo de la expresión. Por lo tanto, lo que vamos a poder escribir es la derivada de z respecto de x que multiplica a 1 sobre x más x cuadrada que multiplica a z igual con z cuadrada. De esta forma. Y ya tenemos una ecuación diferencial del tipo Bernoulli, donde n es igual con 2. Vamos a multiplicar a toda la ecuación por z elevado a la menos 2. Si nosotros hacemos eso, entonces aquí vamos a tener
z a la menos 2 por la derivada de z respecto de x menos 1 sobre x más x cuadrada, todo eso que multiplica a z a la menos 1 igual con la unidad. Ahora, vamos a tomar un cambio de variable, en este caso omega, al igual que en el anterior, lo vamos a determinar como z a la menos 1. ¿Sí? Si esto sucede, entonces la derivada de omega respecto de x, recordando que z es una variable que depende de x, por lo tanto omega sigue siendo una variable que depende de x. Y esto va a ser igual con menos 1 por z a la menos 2 por la derivada de z respecto de x. Sin embargo, el algoritmo hay que recordar que nos dice que hay que multiplicar a toda la ecuación por 1 menos n. En este caso n es igual con 2. Es decir, vamos a multiplicar toda esta ecuación con menos 1. Y aquí tendríamos menos, este sería más y este sería menos. De aquí observamos que este término es precisamente la derivada de omega respecto de x. Y además este término es omega. Por lo tanto, al observar esto, la ecuación diferencial va a ser en la forma de la derivada de omega respecto de x más 1 entre x más x cuadrada que multiplica a omega igual con menos 1. Una vez que tenemos esto, ya es una ecuación diferencial lineal respecto de omega, cuya solución la podemos obtener mediante el concepto del factor integrante. En este caso, vamos a tener que omega va a ser la exponencial de menos la integral. De hecho, primero voy a poner la integral, que va a estar obedeciendo al factor integrante, y tenemos la integral de 1 sobre x más x cuadrado, diferencial de x. Esta integral, como la pueden observar, ya es una integral que está completa. Por lo tanto, esto va a ser igual con el logaritmo natural de x más x cúbica sobre 3. Ahora sí, nosotros tenemos entonces que omega, que es igual a la exponencial de menos esta integral, es decir, menos el logaritmo natural de x menos x cúbica sobre 3, que multiplica a la exponencial de esta integral, que es el logaritmo natural de x, más x cúbica sobre 3, su integral. Diferencial, de hecho aquí multiplica a menos 1, entonces menos
1, y ahora sí, diferencial de x, más integración, c. Lo siguiente sería ir reduciendo estos términos. Para ello, pues lo primero que debemos hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos y de los exponenciales, ¿sí? Es decir, omega va a ser la exponencial del logaritmo natural de x a la menos 1, pero recuerden que aquí tengo la exponencial de la suma de dos funciones, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que estamos multiplicando dos exponenciales. Y esto va a multiplicar a menos la integral. Hacemos algo similar aquí y sabemos que el logaritmo natural con la exponencial se van a cancelar, pero en este caso x tiene directamente signo positivo, entonces tenemos x que multiplica a la exponencial de x cúbica sobre 3. Diferencial de x. Más nuestra constante de integración. Aquí estos dos términos se van a eliminar. Y lo que restaría sería obtener la solución de esta integral. Que precisamente la solución de esta integral sería una integral por partes. Sin embargo, voy a reducir primero la expresión, es decir, omega para nosotros sería x a la menos 1 que multiplica la exponencial de x cúbica sobre 3 que multiplica a menos la integral de x por e a la x cúbica sobre 3. Solamente hay que recordar que aquí es menos. Diferencial de x por la constante de integración, más la constante de integración. Ahora, hay que recordar que para nosotros omega es igual con z inversa, ¿sí? Por lo tanto, z inversa debe ser, en nuestro caso, x, que multiplica la exponencial de menos x cúbica sobre 3 menos la que multiplica a la integral de menos la integral de x por e a la x cúbica sobre 3 diferencial de x más nuestra constante de integración c. Entonces obtenemos esta integral, o prácticamente nosotros lo que vamos a hacer es, ya tenemos z inversa, ¿sí? ¿Y quién es nuestra solución? La solución que estamos buscando es y igual a psi de x, que en este caso es x cuadrada, más z. Pero nosotros ahorita tenemos z inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener x menos 1 que multiplica a e a la menos x cúbica sobre 3
menos la integral de x por e a la x cúbica sobre 3 diferencial de x más nuestra constante de integración c. Y esta es la solución particular de nuestra ecuación diferencial aplicando lo que es el método de Riccati. Entonces con Riccati transformamos basados en una solución dada nuestra ecuación diferencial a lo que es una ecuación diferencial del tipo Bernoulli y esta a su vez le damos solución por lo que es el concepto del factor integrante. Con esto terminamos la sesión del día de hoy y en el siguiente tema estaremos trabajando con ecuaciones diferenciales de Euler y de Claude. Gracias por su atención.